amigos del hemisferio sur del mundo. Estamos en el curso de Astrología Estacional, clase número 2. En nuestra clase anterior tratamos el concepto de el centro de la carta como el lugar de nuestra posición, lugar en donde influyen o convergen todas las influencias de los elementos que componen la carta, y también es el lugar en el cual debemos situarnos en cualquier momento en que queramos interpretar la energética de una carta natal, es decir, el centro de convergencia de esa carta. Si bien hay elementos de la carta que se encuentran en el cielo, es decir, elementos celestes que podríamos decir encontramos volando por el cosmos, como los signos zodiacales, como los planetas. Hay otros elementos eh, que son los elementos relacionados con ese centro de la carta en donde nosotros nos encontramos, que podríamos, que se denominan elementos fijos de la carta, porque están fijos al planeta, están fijos a la Tierra en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Por eso también se denominan casa o casas, porque así como una casa, se encuentran fijados al suelo del planeta. Si nosotros en el lugar en donde estamos claváramos sobre el suelo, claváramos en el planeta, en el suelo del planeta, un poste, un mástil en vertical, ese mástil, esa vertical del lugar, sería precisamente la vertical del lugar y la vertical de la carta. Es decir, que en la carta que levantemos desde ese lugar, la vertical sería la de ese mástil que hemos clavado en el suelo del planeta. Hay otra línea que también está fija al planeta en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Esa segunda línea es la horizontal del lugar. Es decir, el piso del lugar en donde nos encontramos, en donde acabamos de clavar el mástil, en intersección con esa vertical, pero horizontal, proyectado hacia el este y hacia el oeste, esta sería la línea horizontal del lugar, el horizonte del lugar o la línea horizontal de la carta, la línea que después en la carta veremos horizontal en el medio de la carta, proyectada hacia el este y hacia el oeste. Es decir, que ya tenemos aquí dos líneas en intersección ortogonal, es decir, formando 90 grados básicamente entre una y otra, una la vertical de la carta y la otra la horizontal de la carta. Aquí vemos todos los componentes de la carta, los componentes móviles o celestes y los componentes fijos o terrestres. Los componentes celestes son la banda zodiacal, la eclíptica, es decir, el camino de los planetas, y los planetas mismos, que son los transeúntes de este camino o banda zodiacal. Estos dos elementos son los elementos móviles. Y los elementos fijos son aquellos que están anclados a la Tierra, anclados con el centro en el lugar preciso en donde estamos nosotros. La vertical del lugar y el horizonte del lugar.
Aquí vemos una composición completa de la carta. Vamos a poner ahora este paisaje en el representador astrológico Aster para otorgarle movimiento y poder diferenciar por el movimiento a los elementos móviles y a los elementos fijos de este paisaje que es la carta. Entre los elementos móviles veíamos afuera, por ejemplo, la banda de los signos, ¿no es cierto? Y los planetas. Y en el centro de la carta los elementos fijos serían la vertical y la horizontal del lugar. Le vamos a dar a la carta un movimiento aparente de una velocidad de aproximadamente un mes cada, cada 3 o 4 segundos. Aquí podemos verlo por la luna. Lo que tarda la luna en moverse, la luna es esta esfera blanca que vemos allí moverse en el sentido horario. Sabemos que la luna tarda 28 días en dar una vuelta completa alrededor del zodíaco, es decir que aquí cada vuelta de la luna representa 28 días, aproximadamente un mes. Es decir que cada vuelta de la luna, podríamos decir, nos está mostrando el avance de un mes. Concretamente, esta representación es fundamentalmente para ver en movimiento a los componentes móviles. Aquí vemos que los signos se mueven con relación a nuestra posición, los planetas se mueven con relación a los signos y también con relación a nuestra posición. Y en el centro, enclavados en nuestra posición, fijos, los dos ejes, el eje vertical del meridiano, la vertical del lugar, y el horizonte del lugar, que son los componentes casa o los componentes de domificación, fijos, territoriales, que están anclados en el planeta y por lo tanto están inmóviles con relación a nosotros. Vamos a trabajar ahora sobre el alineamiento de nuestra posición corporal con la escena astrológica, con el cosmos y con el planeta, astrológicamente hablando. Ya habíamos dicho en nuestra primera clase que astrología la hacíamos mirando a la escena planetaria que está en el medio, en el ecuador, entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, hacia el norte si estamos en el sur. Entonces hacemos mirando hacia el norte porque allí adelante, en este espacio que sí vemos en negro, veremos aparecer la escena, desarrollarse la escena planetaria. De modo de que allí encontramos en este punto marcado en el piso nuestra posición. Allí vemos nuestras coordenadas, la coordenada vertical, el mástil que sería la vertical de nuestro lugar y la vertical de la carta, y la horizontal marcadas en nuestro piso. Pero ese centro que podríamos marcar como centro en la baldosa que pisamos, como una cruz en la baldosa que pisamos, en realidad el centro ese somos nosotros. Es decir, nosotros somos el centro de la carta. Se toma las coordenadas de latitud y de longitud de la carta porque en ese lugar estuvimos nosotros al nacer, pero precisamente porque el centro de la carta somos nosotros. Y la latitud y la longitud geográficas son un atributo nuestro o un atributo de nuestra situación en el planeta. Entonces, pasemos la escena de nuestra silla, pasémosla a la escena de la carta.
¿no es cierto? Pasémosla, centrémosla en la carta y así tenemos nuestra silla en el centro de la carta. Y las coordenadas vertical y horizontal, dado que el centro somos nosotros, pasémoslas por el centro que comprendemos de nuestro cuerpo. Podríamos decir el centro de nuestro pecho es el centro de nuestra esfera áurica, de nuestro radio de acción, es el centro entre nuestro arriba y nuestro abajo, digamos, es el centro gestivo, no es el centro digamos, métrico totalmente, ¿no es cierto? Pero es como el centro de nuestro pecho, es aquel lugar a donde nosotros podríamos apuntar cuando dijéramos desde nuestro centro. Entonces me parece que este espacio es totalmente adecuado y lo veremos mucho más cuando empecemos a trabajar con componentes gestuales y actitudinales. Así que, en este sentido, eh, el centro, en el centro de nuestro pecho, el horizonte es el horizonte, eh, es la línea del horizonte a esta altura, es la línea horizontal en la cual los brazos se extenderían hacia los costados. En la vertical es la vertical del lugar, es nuestra posición erecta, nuestra rectitud marcada por nuestra vertical, por ejemplo, por la vertical de nuestra columna vertebral. Y en este sentido tenemos así las coordenadas situadas en nosotros. Ahora, situadas en nosotros mirando, orientados al norte. ¿Cómo hacemos nosotros para garantizarnos estar en esta posición con relación a la escena planetaria? Porque precisamente es la coordinación de posiciones lo que da la posibilidad de intercambio energético, de comprensión, de influencia, de actuación, en la medida en que nosotros nos concibamos integrantes, espectadores e intérpretes de la escena planetaria, estando integrados a ella, incluso corporalmente. Pero en nuestras casas, nuestra computadora no necesariamente estará siempre orientada hacia el norte, puede estar en cualquier posición, y como esto condiciona nuestra posición, eh, entonces vamos a construir una pequeña brújula que nos permita saber siempre en qué dirección planetaria quedan realmente las configuraciones que pudiéramos estar viendo en nuestra computadora o en nuestro celular. Para eso tomemos una hoja de papel, ¿eh? Doblémosla primero por la mitad, así a lo largo, para que tengamos una consistencia mayor. Si tuviéramos un cartón, también podría servirnos. Y la doblamos nuevamente en 4, de modo que nos quede una cartilla consistente. Bien, nos fijamos a esa misma altura, más o menos le hacemos un pie para que esa cartilla pudiera quedar parada, como si fuera un portarretratos. De esa manera, ¿ve? Levemente hacia atrás, para que quede dentro de su centro de gravedad. Y en la parte de adelante le dibujamos 2 ojos.
Esto va a representarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestra mirada, y sería una especie de muñequito que puede representar nuestra posición y nuestra mirada. Ahora nos preguntamos dónde queda el norte. Aquí nos fijamos, podemos preguntar a nuestros conocidos, podemos poner una brújula y nos fijamos a dónde señala el norte. Y si no, ponemos la posición tentativa en la que suponemos que queda el norte de nuestra casa, después lo mejoraremos. Allí trazamos la línea, ¿eh? la línea de horizonte con relación al norte. Y esta línea que estamos viendo allí es después la línea horizontal de la carta, a través de la cual miraremos al norte. Esta será nuestra ventana a la escena astrológica. Y allí tenemos a nuestro cartoncito situado mirando al norte, sobre una repisa cercana, sobre la impresora, sobre nuestra mesa de trabajo, sobre algún mueble que tengamos en las inmediaciones. Lo importante es que este recurso nos quede allí como una especie de sintonizador que recuerde a nosotros y a nuestro espacio circundante esta puerta norte, este balcón por el cual se conecta nuestra realidad local con la realidad cósmica. Una vez que hayamos sintonizado hacia el norte a nuestro muñequito mirador astrológico, él nos señalará el umbral de la puerta norte de la carta, aquella a través de la cual miramos la escena astrológica. Esa línea es el umbral de la puerta norte de la carta, a través de la cual, mirando al norte, se ve la escena astrológica. Esta línea que dibujamos aquí es esta línea que vemos aquí, que es la línea horizontal, el horizonte norte de la carta, a través de la cual nos posicionamos y contemplamos la escena astrológica. Y la contemplamos sincronizados, es decir, la contemplamos teniendo nuestra posición en reflejo con esta escena. Bueno, en esta instancia vemos las distintas posiciones. Esta es la manera bioenergética de estar mirando por la puerta norte de la carta. Aquí lo representamos con nuestro muñequito en la silla. Aquí lo vemos con una figura humana, con el centro a la altura de nuestro pecho, a la altura de nuestros hombros bajos, o con un torso que nos representa a nosotros. Una vez que hayamos incorporado la función de nuestro sintonizador astrológico, de él puede quedar simplemente la línea horizontal trazada con el señalamiento de la mirada atravesante hacia el norte, discretamente sobre un mueble, sobre un escritorio, sobre una mesada, y tendremos de esa manera impostado nuestro mirador astrológico. Una vez que hayamos completado este acto vivencial de sintonización bioenergética, de impostación con relación
al planeta y al cosmos, ya podremos mirar con tranquilidad cualquier imagen que aparezca en nuestra pantalla, sea cualquiera la posición que tenga nuestro ordenador, nuestra computadora, nuestro celular o nuestro sillón preferido, porque sabremos siempre que allí estará nuestro sintonizador astrológico o la huella que de él hemos dejado, gráfica o mental, cuya línea nos está marcando la puerta norte, el umbral de la puerta norte de la carta astral, aquella puerta mirando a través de la cual hacia el norte vemos la escena planetaria. Bueno, vamos a ir redondeando y dejando por aquí el tratamiento de los temas de la clase, puesto que hemos ya abordado el temario que teníamos para esta clase. Pero no quisiera despedirme sin antes llevar a la reflexión sobre este sencillo experimento de sintonización a la energía planetaria. Considero muy valioso incorporar como elemento de orientación a nuestro bagaje orientativo personal este tema de saber en toda situación, por lo menos en las situaciones importantes de nuestra vida, dónde queda, cómo estamos sintonizados con relación a la energía planetaria. Creo en lo particular que una fuente muy importante del poder, de la efectividad y de la convicción de muchos chamanes que utilizan la energía planetaria para sus obras de mejora y de curación y de construcción del mundo espiritual, que una de las herramientas más fuertes de su eficiencia y de su convicción es, además de su buena intención social, comunitaria y espiritual, su permanente conciencia de su relación corporal y bioenergética con la bioenergía planetaria. Bueno, nos vemos en la próxima clase.